¿Puede curar el agua tónica la malaria? La respuesta es sí, solo que tendría que ser en el pasado, no actualmente. El agua tónica tiene quinina, lo que es un fármaco antipalúdico, o lo que es lo mismo un fármaco antimalaria. Y no es ninguna casualidad de que el agua tónica tenga quinina. En el siglo XIX a los británicos se les ocurrió, con el objetivo de salvaguardar la vida de soldados y colonos del imperio en regiones del mundo afectadas por malaria, agregarle quinina al agua carbonatada y también azúcar, para que sea más agradable consumir la quinina, ya que esta es amarga. Y de esta manera surge el agua tónica, que se tomaba diariamente con el objetivo de prevenir la malaria. Como el agua tónica seguía siendo amarga, se les ocurrió mezclarla con ginebra, de esta manera surgiendo la gin tonic. Aunque ya se sabía de las propiedades de la quinina desde antes de estos eventos, específicamente en Perú, donde los curanderos precolombinos ocupaban la corteza del árbol de la quina, o también llamado cinchona, para tratar la malaria. En 1571, Nicolás Monardes, un médico con sede en Sevilla, la principal ciudad portuaria entre España y el Atlántico y por ende un lugar ideal para recopilar información de comerciantes, misioneros y demás viajeros que venían de América, publicó una descripción de la corteza de quina y de los usos que le daban los indígenas. Debido a esto, Perú se ganó la reputación de ser la fuente de la corteza de quina y de los conocimientos de cómo usarla. Tanto así que en muchas partes de Europa la corteza se conoció simplemente como Cortex peruvianus o corteza peruana. Al final del siglo XVII, la corteza de la quina se volvió uno de los productos médicos más importantes, y por ende, a partir del año 1790 empezaron los esfuerzos para poder aislar el componente activo, culminando en el 1820 al hallarse la quinina. Volviendo al agua tónica, si bien esta se usó como profiláctico contra la malaria en el pasado, actualmente los niveles de quinina que contiene el agua tónica son muy bajos. Las regulaciones de la FDA establecen que no debe haber una concentración mayor a 83 miligramos por litro, lo cual es muy bajo para producir el efecto terapéutico. Para entender el funcionamiento de la quinina es importante en primer lugar entender un poco de la malaria. La malaria es producida por parásitos protozoarios del género Plasmodium. Para los que no sepan, un protozoo es una célula eucarionte unicelular, teniendo núcleo como nuestras células, a diferencia de una bacteria. Existen 5 especies de Plasmodium que infectan a los humanos: el Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi, y la infección más grave es producida por el Plasmodium falciparum. No me quiero adentrar mucho en el ciclo del parásito, ya que es bastante complejo y hay otros videos en YouTube que lo explican de mejor manera. Pero de manera muy resumida, un mosquito hembra del género Anopheles para alimentarse va a picar al humano, siendo este mosquito el vector de la transmisión. El parásito en su forma de esporozoito entra en el torrente sanguíneo y circula llegando al hígado. Aquí el parásito infecta los hepatocitos, que son las células del hígado, y cambia una forma en la que se replica rápidamente, denominada esquizonte. El hepatocito explota por la gran cantidad de parásitos y libera los merozoitos, que son otra forma del parásito, y a pesar de que están explotando los hepatocitos, la infección en el hígado es asintomática y dura entre 12 a 35 días dependiendo de la especie de parásito. El parásito, de vuelta en el torrente sanguíneo, se adhiere y se introduce en los glóbulos rojos de la sangre. Dentro de los glóbulos rojos pasa a su forma de trofozoito y se alimenta de la hemoglobina consumiendo los aminoácidos y dejando el grupo M, que para los que no saben es el grupo en el que normalmente se une el oxígeno, permitiendo a la hemoglobina transportar el oxígeno. Este grupo M es tóxico para el parásito, pero el parásito, para no morir, tiene una enzima que permite polimerizar el grupo M, es decir, que forma cadenas del grupo M. Estas cadenas se denominan hemozoína. El parásito pasa de vuelta a replicarse rápidamente en su forma de esquizonte y el glóbulo rojo explota. Y se liberan más merozoitos que se adhieren a otros glóbulos rojos, perpetuando lo que se llama el ciclo eritrocítico. Eritrocito es otra forma de decirle al glóbulo rojo. Estas rupturas suelen darse en oleadas coordinadas cada 3-4 días, en realidad depende de la especie de Plasmodium. Estas oleadas producen los característicos episodios periódicos de fiebre de la malaria. Algunos parásitos se diferencian a gametocitos, que cuando pica el mosquito se lo lleva, quedando infectado. En el mosquito ocurre la reproducción sexual del parásito y luego de varias etapas aparecen esporozoitos en las glándulas salivales, listos para infectar nuevamente y dar lugar a otro ciclo. El Plasmodium falciparum es más grave que los otros debido a que produce la adhesión de los eritrocitos infectados con los no infectados, produciendo agregados de eritrocitos, los cuales también se adhieren a los vasos de la microcirculación taponándolos, produciendo disfunciones en diversos órganos. Simplemente para poner de ejemplo, es capaz de producir insuficiencias renales y también es capaz de afectar al cerebro produciendo encefalopatías. Y mencioné todo esto para explicar que la quinina actúa a nivel de la enzima hemopolimerasa inhibiéndola. De esta manera se elevan los niveles de hemo y el parásito muere, aunque pueden estar implicados otros mecanismos. La quinina se suele administrar por la vía oral, se toman cápsulas de 600 miligramos cada 8 horas, más otros fármacos que pueden ser clindamicina, doxicilina o tetraciclina, aunque se puede administrar por la vía intravenosa lenta en casos graves por Plasmodium falciparum. La quinina tiene una vida media de 10 horas y se metaboliza en el hígado. Los metabolitos son excretados por la orina en aproximadamente 24 horas.
Administración en bolo intravenoso, es decir, una administración rápida, está contraindicada ya que puede producir arritmias cardíacas. La quinina tiene los siguientes efectos adversos: es irritante de la mucosa gástrica causando náuseas y vómitos, puede producir esinconismo, que es una intoxicación caracterizada por mareo, náuseas, visión borrosa, acúfenos, que son sonidos graves escuchados en el oído sin una fuente externa, y tinnitus, que son estos clásicos pitidos en los oídos. En una intoxicación con quinina, con niveles plasmáticos excesivamente altos, puede suceder hipotensión, arritmias cardíacas, trastornos del sistema nervioso central como delirio y coma. Reacciones adversas infrecuentes son la depresión medular produciendo trombocitopenia, es decir, niveles bajos de plaquetas, los trozos de células involucrados en la coagulación. Esto puede producir una púrpura, que es sangrado en la piel debido a la falta de coagulación. La quinina puede estimular la liberación de insulina produciendo hipoglicemia, algo que también puede ser causado por el plasmodium cuando éste se alimenta de glucosa. También se han registrado reacciones alérgicas a la quinina. La infección por malaria y la quimioprofilaxis con quinina en el pasado se asociaba con los casos de fiebre de aguas negras, en la cual se produce hemólisis masiva de los eritrocitos, es decir, que explotaban muchos, y la hemoglobina liberada de los eritrocitos salía por la orina, produciendo que se torne oscura. Existen muchos otros regímenes de tratamiento contra la malaria y el uso depende de si la malaria es no complicada o si es severa, que es cuando empiezan a haber fallos orgánicos debido a la adherencia de eritrocitos y otras manifestaciones como anemia severa. Por los efectos adversos de los tratamientos con quinina se está usando menos y se usan otros tratamientos con menos efectos adversos como numerosas terapias combinadas basadas en la artemisinina y la combinación atotobacona-proguanil. ¿Habías escuchado que el agua tónica contenía quinina? Si es así, déjamelo en los comentarios.